Y si la iglesia a la que llevas años asistiendo, la que conoces de memoria, la que sientes como tu segunda casa, no te está acercando a Dios, sino alejándote de Él, y si el lugar donde más tiempo has invertido en tu vida espiritual ha sido sin que nadie te lo dijera, sin que nadie lo admitiera en voz alta, uno de los instrumentos más eficaces que el enemigo usa para mantener a los creyentes ocupados en la religión mientras permanecen lejos de la presencia real de Dios? ¿Y si te dijera que Jesús mismo identificó este problema? Que el Apocalipsis dedica los primeros 3 capítulos, los primeros mensajes del Señor glorificado a su iglesia, a describir con una precisión quirúrgica los patrones exactos por los que una congregación pasa de ser casa de Dios a convertirse en territorio del enemigo. Que esos patrones no son raros ni excepcionales, que están activos hoy, en iglesias que conoces, posiblemente en la tuya. Hoy vamos a hacer algo que muy pocos pastores se atreven a hacer desde el púlpito. Vamos a estudiar las 5 señales que identifican una iglesia que ha sido comprometida espiritualmente. No desde el odio ni desde la división, desde el amor, desde la responsabilidad pastoral de decirte la verdad aunque sea incómoda. Porque un médico que no te dice que estás enfermo no te está protegiendo. Te está abandonando. Y al final de este estudio voy a darte algo que es más importante que identificar las iglesias peligrosas. Voy a darte el criterio bíblico para encontrar o construir el tipo de comunidad de fe que realmente te acerca a Dios. Porque el objetivo no es que salgas de este video con desconfianza hacia la iglesia. Es que salgas con discernimiento para habitarla o buscarla con sabiduría. Pero antes de comenzar, necesito decirte algo que tiene que quedar absolutamente claro desde el principio. Este estudio no es un ataque a ninguna denominación en particular. No es una invitación a la rebeldía ni al aislamiento espiritual. El problema no es la iglesia como institución. El problema son los patrones específicos que la Escritura identifica como señales de que algo en una congregación ha sido comprometido. Y esos patrones pueden aparecer en cualquier denominación, en cualquier formato, en cualquier tamaño de iglesia, con cualquier nombre en la puerta. Dicho esto, empecemos. Quiero que vayas ahora mismo a la caja de comentarios y escribas el nombre de la ciudad donde vives. Solo eso. Porque cuando ores al final de este video, quiero poder interceder por la ciudad específica donde tú estás, por las iglesias de tu ciudad, por los creyentes de tu ciudad, que tal vez en este momento están en una situación de la que no han podido ver con claridad. El nombre de tu ciudad en los comentarios es suficiente. Dale me gusta a este video. No te lo pido por vanidad. Te lo pido porque este tipo de contenido, el que abre conversaciones difíciles y necesarias dentro de la fe, necesita llegar a los que están confundidos en iglesias que les hacen daño y no saben cómo nombrarlo. Cuando tú presionas ese botón, YouTube lleva este mensaje a esas personas. Eso es servicio. Eso es cuidado de la comunidad de fe. Y si todavía no estás suscrito a este canal, quiero que pienses en esto. El discernimiento espiritual no se desarrolla en un día. Se construye con el tiempo, con el estudio, con la acumulación de principios bíblicos que van formando en ti la capacidad de ver con claridad lo que otros no ven. Eso es exactamente lo que hacemos aquí cada semana. Suscribirte es comprometerte con ese proceso. Dale al botón rojo, activa la campanita y empecemos. La primera iglesia, la iglesia del poder sin amor. En Apocalipsis 2, 1 al 7, el Señor resucitado le escribe a la iglesia de Éfeso, y lo que dice sobre ella en los primeros versículos es extraordinariamente positivo. Versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
y no has desmayado. Esta iglesia tenía todo lo que desde afuera parece señal de una comunidad espiritual sana. Trabajaba duro. Tenía discernimiento doctrinal. Rechazaba a los falsos apóstoles. Era persistente. No se rindió ante la presión. Desde cualquier evaluación externa, esta era una iglesia modelo. Y entonces viene el versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Todo lo que tenía era real. El trabajo era real. La doctrina era real. La persistencia era real. Pero el amor que debía ser el motor de todo eso se había ido. Y sin el amor, el trabajo más arduo se convierte en religiosidad mecánica. La doctrina más correcta se convierte en arma de control. La persistencia más admirable se convierte en orgullo institucional. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo reconoces desde adentro una iglesia que perdió su primer amor? Se ve en la manera en que trata a los que no encajan. Una iglesia que ama genuinamente recibe al que llega roto, al que tiene dudas, al que viene de una vida que la comunidad considera escandalosa, con la misma calidez que recibe al que ya tiene la fe organizada y la vida ordenada. Cuando el amor es el motor, el diferente no es una amenaza. Es una oportunidad de amar como Jesús amó. Se ve en la manera en que habla de los que están fuera. Si el lenguaje que usa la congregación para referirse a los que no son parte de ella es de desprecio, de superioridad moral, de nosotros contra ellos, el primer amor se ha ido. Porque el primer amor que Jesús describió no diferenciaba entre dentro y fuera. Alcanzaba hasta los samaritanos, hasta los publicanos, hasta los romanos. Se ve en la manera en que reacciona ante el error. Una iglesia con primer amor enfrenta el pecado con tristeza y con restauración. Una iglesia sin primer amor enfrenta el pecado con juicio y con expulsión. La diferencia no está en si nombra el pecado como pecado. Está en qué hace después de nombrarlo. Y se ve en algo que es el indicador más claro de todos. Si la gente que está en esa iglesia parece tener las respuestas correctas, pero no tiene paz. Si cumple todos los requerimientos, pero hay una tensión constante. Si la vida espiritual se siente más como auditoría que como relación. El primer amor se fue. El versículo 5 dice: Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. El llamado de Dios a esta iglesia no es que cambie su doctrina. Es que recuerde el amor del principio y que vuelva a él. Si estás en una iglesia donde la competencia espiritual reemplazó a la compasión, donde la corrección doctrinal es más frecuente que la oración por los que sufren, donde el amor se habla pero no se practica, la pregunta que Dios te hace hoy es la misma que le hizo a Éfeso. ¿Recuerdas de dónde caíste? La segunda iglesia. La iglesia del miedo institucionalizado. Esta es la más difícil de identificar desde adentro, porque usa el lenguaje de la fe para sostener algo que no tiene nada de fe. Y para hablar de ella, quiero llevarte a Apocalipsis 2:12 al 17, la carta a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que el texto describe como el lugar donde estaba el trono de Satanás. Una ciudad llena de templos paganos, de culto al emperador, de presión cultural sobre los creyentes para que se integraran o fueran aplastados. Y la iglesia de Pérgamo había sobrevivido en ese ambiente. Había retenido el nombre de Cristo. Había resistido. Pero el versículo 14 dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam. Balaam fue el profeta que no podía maldecir directamente al pueblo de Dios, porque Dios no se lo permitía. Y entonces buscó otra manera de destruirlos. Les enseñó a mezclarse, a integrar las prácticas del mundo, a comprometer la distinción que Dios les había dado. Y eso es exactamente lo que hace una iglesia que opera desde el miedo institucional.
No destruye directamente. Mezcla, integra, comprende. Negocia los estándares de la escritura por paz social, por relevancia cultural, por no perder miembros, por no ofender a los que tienen dinero o influencia. ¿Cómo se reconoce esta iglesia? Por su relación con la verdad incómoda. Una iglesia sana tiene la capacidad de decir cosas que incomodan a su propio liderazgo si la escritura las requiere. Una iglesia comprometida ajusta la predicación según quién está sentado en las primeras filas. Se reconoce por la manera en que maneja la crítica. En una iglesia sana, la persona que señala un problema es escuchada, y el problema es evaluado a la luz de la escritura. En una iglesia comprometida, la persona que señala un problema es silenciada, marginada o etiquetada como rebelde. Se reconoce por la proporción entre lo que se predica y lo que se practica en el liderazgo. Cuando hay una brecha consistente y sistemática entre los estándares que se predican desde el púlpito y el estilo de vida del liderazgo, y esa brecha es conocida por la congregación, pero nadie la nombra porque hay miedo a las consecuencias de nombrarla. Eso es doctrina de Balaam institucionalizada, y se reconoce por lo que un miembro nuevo aprende en su primer año. ¿Aprende a conocer a Dios de manera más profunda? ¿O aprende las reglas no escritas sobre qué se puede decir, a quién se puede cuestionar y qué temas son intocables? Porque cuando el sistema de poder de la institución se convierte en la primera lección que recibe el creyente nuevo, la iglesia ya no está formando discípulos de Jesús. Está reclutando miembros para la institución. Primera instrucción práctica. Si estás en una iglesia donde tienes miedo de hacer ciertas preguntas, donde hay temas que aprendiste que es mejor no tocar, donde la lealtad a la institución se confunde con la lealtad a Dios, necesitas llevar eso a la oración con honestidad. El Espíritu de Dios no produce miedo, produce amor, poder y dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Y una comunidad guiada por el Espíritu no necesita del miedo para mantenerse unida. La tercera iglesia. La iglesia de la prosperidad sin santidad. Esta es la que más polémica genera cuando se nombra. Porque hay creyentes que han recibido bendición real en estos contextos y que la mencionan con gratitud. Y quiero decir desde el principio que Dios puede obrar en cualquier lugar, y que la presencia de bendición no valida automáticamente el sistema que la rodea. Para hablar de esta iglesia quiero llevarte a Apocalipsis 3:14 al 22, la carta a la Odisea. Y quiero que la leas con ojos nuevos, porque es la carta más devastadora de las 7 y al mismo tiempo la que tiene la promesa más hermosa. El versículo 17 dice, «Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo soy rico. Yo me enriquecí. No necesito nada». Esta iglesia tenía abundancia material, y esa abundancia material se había convertido en el indicador por excelencia de su estado espiritual. Éramos ricos materialmente, luego estábamos bien espiritualmente. La prosperidad externa como evidencia de la aprobación de Dios. Y Jesús dice, «No sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo». La condición real era exactamente opuesta a la percepción. Y lo que hace que esta situación sea tan peligrosa es precisamente que ellos no lo sabían. No era hipocresía consciente, era ceguera. La prosperidad material había generado una anestesia espiritual que les impedía ver su propio estado. ¿Cómo reconoces una iglesia en este patrón? Se reconoce porque la narrativa central de su predicación es la bendición material como resultado de la fe correcta, no como posibilidad que Dios puede conceder en su soberanía, como resultado automático, casi mecánico, de creer correctamente, dar correctamente y declarar correctamente. Y en esa narrativa, la persona que no está prosperando materialmente tiene un problema de fe, o de obediencia, o de declaración. Y eso es teológicamente devastador, porque convierte el sufrimiento en evidencia de fracaso espiritual. Y cuando el sufrimiento se convierte en evidencia de fracaso espiritual,
La persona que sufre no solo sufre, además carga con la culpa de su propio sufrimiento. Y esa carga es la que Jesús específicamente vino a quitar, no a añadir. Se reconoce porque la generosidad se enseña primariamente como inversión en la propia prosperidad, no como respuesta al amor de Dios, ni como acto de compasión hacia el necesitado, como inversión con retorno garantizado. Y cuando la generosidad pierde su dimensión de amor y de compasión, deja de ser generosidad y se convierte en transacción. Se reconoce porque el liderazgo exhibe su prosperidad como evidencia de su ungimiento. Cuanto más tienen, más ungidos están. Y por lo tanto, el que quiere ser ungido como ellos, debe seguir el modelo de ellos, que incluye dar generosamente a la visión de ellos. Y se reconoce porque el Jesús que se predica en esa iglesia se parece muy poco al Jesús que no tenía dónde recostar la cabeza, al que dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrase en el reino, al que le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía, al que describió en Mateo 25 el juicio final no en términos de correcta declaración, sino de correcta compasión hacia el hambriento, el sediento, el extranjero, el desnudo, el enfermo y el preso. Y ahora quiero, antes de continuar con los siguientes dos tipos, hacer una pausa que es tanto importante como urgente para mí. Si llevas tiempo en este canal, y lo que estás recibiendo aquí te alimenta, te reta, te hace crecer espiritualmente, y todavía no te has suscrito, quiero hacerte una pregunta que sale directamente del contenido de lo que acabamos de estudiar. Cuando recibes algo genuinamente valioso, algo que reconoces como bueno y necesario, y no respondes de ninguna manera, ¿qué dice eso de la relación que tienes con esa fuente de valor? Suscribirse no es solo un clic, es reconocer que esto importa, que vale la pena mantener este canal en tu camino. Dale al botón rojo ahora mismo, activa la campanita, y ya estamos en la mitad del camino. La cuarta iglesia, la iglesia del espectáculo sin sustancia. Esta es la iglesia que tiene todo el formato correcto, pero que ha vaciado ese formato de su contenido transformador. Y para hablar de ella, necesito llevarte a la más breve y más escalofriante de todas las cartas del Apocalipsis. La carta a Sardis, Apocalipsis 3, 1 al 6. El versículo 1 dice directamente: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives. Desde afuera, esta iglesia parece viva. Tiene el nombre, tiene la reputación, tiene la historia, probablemente tiene el edificio, los programas, el orden del servicio, el equipo de alabanza, los ministerios organizados. Pero Jesús dice: estás muerta. ¿Qué mató a Sardis? El texto no da una causa explícita como en los casos anteriores. Y creo que eso es intencional, porque en el caso de Sardis, la muerte no vino de una infiltración doctrinal identificable, ni de un pecado específico. Vino del proceso lento y silencioso de sustituir la presencia real de Dios por la estructura que en algún momento fue el recipiente de esa presencia. Hay iglesias que fueron vivas, que en algún momento de su historia tuvieron avivamiento, tuvieron movimiento del Espíritu, tuvieron conversiones genuinas, tuvieron transformación real. Y en ese momento alguien tomó lo que estaba ocurriendo y lo convirtió en formato, en programa, en método replicable. Y el formato sobrevivió mucho más tiempo que la presencia que lo generó. ¿Cómo reconoces una iglesia de Sardis hoy? Se reconoce porque todo está perfectamente organizado, y nada es impredecible. Y la impredictibilidad del Espíritu Santo es exactamente lo que necesitaría espacio para moverse. El Espíritu sopla donde quiere, dice Juan 3:8. Una iglesia que no tiene espacio para lo que no estaba en el programa, para el que llora sin razón aparente, para la oración que se extiende más de lo planeado, para el momento en que Dios irrumpe en la agenda humana. Esa iglesia puede tener muy buena producción y muy poca presencia. Se reconoce porque la medida del éxito es la asistencia y el presupuesto, no la transformación de vidas.
no los matrimonios restaurados, no las adicciones rotas, no las personas que encontraron a Dios de manera genuina. Si los indicadores de salud espiritual que maneja el liderazgo son todos cuantificables, y ninguno es espiritual, algo importante ha sido desplazado. Se reconoce porque nadie parece estar cambiando de verdad. Hay miembros de larga data que llevan décadas en la iglesia con las mismas heridas, los mismos patrones destructivos, las mismas áreas sin transformación, y nadie lo pregunta, nadie lo aborda, porque la iglesia no está funcionando como comunidad de discipulado, sino como servicio semanal de consumo espiritual. Y se reconoce por el versículo 2 de la carta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. No perfectas delante de Dios. Completas en el sentido externo, cumplidas en todos los formatos visibles, pero no perfectas en el sentido de llegar hasta el final de su propósito, que es la transformación real del creyente en la imagen de Cristo. El versículo 4 añade algo que me parece una de las frases más esperanzadoras de todo el Apocalipsis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Pocas personas. En medio de la muerte institucional, había personas que mantenían viva su relación con Dios. No porque la iglesia los nutriera bien, a pesar de que no los nutriera. Y Jesús las ve, las conoce, las honra. Si estás en una iglesia de Sardis, eso no significa que tengas que irte mañana. Significa que necesitas ser una de esas pocas personas que mantienen sus vestiduras limpias a pesar del contexto. Y que con esa vida, tal vez, enciendan algo en los que todavía tienen algo que salvar. La quinta iglesia. Y esta es la más difícil de nombrar, porque es la que más personas están en este momento y la que menos se reconoce como problemática. La quinta iglesia es la iglesia de la dependencia del líder, en lugar de la dependencia de Dios. Para hablar de esta iglesia quiero llevarte a algo que no está en el Apocalipsis, sino en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. Porque este patrón no tiene una sola carta del Apocalipsis dedicada a él, porque en el tiempo de Juan estaba comenzando a formarse. Pero Pablo lo vio venir y lo confrontó con una claridad que hoy resulta profética. En 1 Corintios 1:12 al 13, Pablo escribe: Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La iglesia de Corinto estaba formando grupos de lealtad alrededor de líderes humanos. Algunos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro. Y Pablo, que era uno de los líderes alrededor de quienes se formaba uno de esos grupos, lo rechazó con una contundencia que habla directamente a la situación de muchas iglesias de hoy. Porque hoy hay iglesias que se identifican no por su doctrina, no por su visión misional, no por sus valores comunitarios, sino por su pastor, por su líder, por el hombre o la mujer cuya personalidad, visión y carisma es la razón por la que los miembros están ahí. Y cuando esa persona se va, la iglesia entra en crisis de identidad. Cuando esa persona comete un error, la iglesia entra en crisis de fe. Cuando esa persona dice algo, los miembros lo repiten sin cuestionarlo, porque el discipulado que recibieron no fue hacia Dios, sino hacia el líder. ¿Cómo reconoces esta iglesia? Se reconoce porque la autoridad final, en cualquier asunto espiritual, es lo que dijo el pastor, no lo que dice la Escritura, no lo que confirmó el Espíritu en oración, lo que dijo el pastor. Y si la Escritura y el pastor dicen cosas distintas sobre algún tema, la incomodidad de señalarlo es mayor que la incomodidad de ignorarlo. Se reconoce porque el crecimiento espiritual de los miembros depende directamente de la frecuencia de contacto con el líder. En una iglesia sana,
El pastor está formando personas que pueden alimentarse de la palabra sin necesitar al pastor presente. En una iglesia con este patrón, la relación con Dios del miembro promedio pasa necesariamente por la mediación del líder. Se reconoce porque la crítica al líder es tratada como ataque espiritual, como obra del diablo, como señal de falta de sumisión. Y esa equiparación entre la autoridad del líder y la autoridad de Dios es exactamente lo que Pablo rechazó en Corinto con toda claridad, y se reconoce porque los miembros más cercanos al líder tienen una deformación particular de la espiritualidad, que se llama narcisismo vicario. Sienten que la grandeza del líder es también su grandeza, que ser parte del círculo de confianza del líder los hace superiores a otros creyentes, que defenderte del líder es deshonrar a Dios. Y esa confusión entre el honor del líder y el honor de Dios es una de las distorsiones más peligrosas que puede tener una comunidad de fe. Gálatas 1:10 es la brújula para este patrón. Pablo dice, ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El líder que busca el favor de los hombres no puede ser simultáneamente siervo de Cristo en esa búsqueda. Y la iglesia que gira alrededor del favor del líder está girando alrededor de algo que el propio Pablo rechazó con esas palabras. Y ahora llegamos a lo que prometí desde el principio. Porque si este video terminara en la identificación del problema, sin la dirección hacia la solución, no sería predicación, sería crítica. Y la crítica sin dirección no sana, solo divide. ¿Qué hace una iglesia sana? ¿Cuál es el estándar bíblico contra el que podemos medir todo lo que hemos visto hoy? Quiero llevarte a Hechos 2:42 al 47. La descripción de la primera comunidad de fe después de Pentecostés. Y quiero que la leas no como un ideal romántico inalcanzable, sino como un mapa de lo que el Espíritu de Dios produce cuando tiene espacio para moverse. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 4 elementos: doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. No espectáculo. No liderazgo carismático irresistible. No prosperidad material. 4 elementos que en su combinación producen algo que ningún programa institucional puede producir. El Señor añadía cada día. El crecimiento venía de Dios, no de la estrategia de la iglesia. ¿Y qué buscas en una iglesia sana? Buscas una que te enseñe la palabra sin disculpas y sin manipulación. Una que tenga comunión real, el tipo donde la gente se conoce de verdad y se cuida de verdad, no el tipo donde se saluda en la puerta y se desconoce en la vida. Una que tenga vida de oración genuina, donde la dependencia de Dios no es declarada en el sermón, sino practicada en el culto. Y una cuyo fruto visible sea la transformación de personas, no el crecimiento del presupuesto. Y si no encuentras esa iglesia, hermano, hermana, considera que Dios puede estar llamándote a ser parte de construirla. Porque la iglesia del Nuevo Testamento no se construyó en edificios con presupuestos y programas. Se construyó en casas, con personas que decidieron tomarse en serio el llamado de amarse unos a otros como Él los amó. Y ese llamado no ha caducado. La última instrucción espiritual de hoy es esta. Si reconociste tu iglesia en alguno de estos 5 patrones, no te pido que salgas corriendo mañana. Te pido que ores, que lleves esto ante Dios con honestidad, que le preguntes si estás donde debes estar,
que le preguntes si hay algo en lo que tú debes ser parte de la solución antes de ser parte de la salida, y que escuches su respuesta con la misma disposición con que Él te habló a través de este estudio. Porque Dios no abandonó a Éfeso, ni a Pérgamo, ni a la Odisea, ni a Sardis. Les escribió, les llamó, les dio la oportunidad de arrepentirse y volver. Y eso significa que mientras hay vida en una congregación, hay esperanza para ella. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con total sinceridad. Este fue uno de los estudios más difíciles de preparar que he hecho en este canal. Porque tocar el tema de la Iglesia con honestidad requiere un equilibrio entre el amor y la verdad que no siempre es fácil de sostener. Y si en algún momento sentiste que el tono fue demasiado duro, te pido que lo lleves a la Escritura y lo evalúes allí. Porque todo lo que dijimos hoy está anclado en los textos que estudiamos, no en mi opinión. Escríbeme tu nombre en los comentarios. Solo tu nombre. Esta semana voy a orar por cada nombre que aparezca aquí, y voy a orar específicamente por el discernimiento de cada persona que tuvo el coraje de terminar este video, por los que reconocieron su iglesia en alguno de estos patrones, por los que están confundidos sobre dónde deben estar, por los que llevan años sintiéndose solos espiritualmente porque la comunidad que tienen no los alimenta de verdad. Dios los ve y tiene algo mejor para ellos. Si este estudio te ayudó a ver con más claridad, compártelo. En tu WhatsApp, en tu Facebook, hay personas en tu círculo que llevan años en iglesias que los están dañando sin saberlo, que confunden la lealtad a la institución con la lealtad a Dios, que necesitan escuchar que hay una diferencia y que la Escritura la describe con precisión. Tú puedes ser el instrumento para que ese mensaje les llegue. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Lo que hiciste hoy al llegar hasta el final de este estudio ya dice mucho de quién eres espiritualmente. Eres alguien que no se conforma con la superficie, que quiere ver con claridad aunque lo que vea sea incómodo, que prefiere la verdad difícil a la comodidad del engaño. Ese eres exactamente tú. Y este canal existe para exactamente esa persona. Dale al botón rojo, activa la campanita. Cerremos con oración. Señor Jesús, tú que eres la cabeza de la iglesia, tú que le escribiste a las 7 iglesias, no para condenarlas, sino para llamarlas de vuelta. Tú que dijiste que construirías tu iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Hoy te pido por cada persona que escuchó esta prédica y se reconoció en alguno de estos patrones, por los que llevan años en iglesias que los han herido en nombre de ti, por los que confundieron la lealtad al líder con la lealtad a Dios, por los que fueron enseñados que su prosperidad era la medida de tu aprobación, por los que aprendieron que sus preguntas eran peligrosas, por los que están en congregaciones muertas, esperando que algo se encienda. Señor, dales discernimiento sin amargura, dales claridad sin soberbia, dales la valentía de Éfeso, que examinó a los que decían ser apóstoles y los halló mentirosos, y dales el amor del primer amor que Éfeso había perdido, para que el discernimiento que ejercen nazca del amor y no de la crítica. Guía a cada uno al lugar donde tu presencia se mueva, donde tu palabra sea predicada sin disculpas, donde el amor sea practicado y no solo declarado, donde la transformación sea el fruto visible y donde tu nombre sea el centro y no el nombre de ningún hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video.